Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, nuestro nuevo miembro del grupo JIFE. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Otro miércoles con Enigmas 2018, en este día frío y lluvioso. Lindo para unas lindas historias, ¿no? Sí, me parece que está bárbaro con el frío, la lluvia y la baja temperatura. Está para acostarse y escuchar las historias que tenemos hoy, tanta información. Vamos a comenzar con un llamado telefónico en donde vamos a hablar de algunos hechos extraños dados con algunos grupos musicales. En un ratito, ¿no? En un ratito vamos a hablar con Marisa, con los famosos pactos satánicos, que también tiene algo que ver con eso. Sí, creo que va para el lado de los Beatles esta vez, con su transformación, con su cambio, con que la gente espiaba distinto. Hay una teoría que habla de estos cambios que han tenido los Beatles, tanto en la música como en algo más. ¿Qué más tenemos? Tenemos una noticia que apareció la semana pasada de que se encontró agua en Marte, un lago subterráneo. Ajá. Y los científicos ya están pensando ahora que pueden llegar a encontrar vida, algún tipo de vida, ¿no? Aunque sea unicelular, porque al haber agua ellos calculan que puede haber algo de vida. Claro. Agua líquida, ¿no? Aunque está bajo una capa de hielo de 1,5 kilómetros, pero bueno, ahora después vamos a dar el informe también. Vamos a entrar. Después tenemos últimas informaciones de varios casos de mutilaciones de ganado. Sí. Ricardo, ¿has visto la cantidad de...? Muchos casos, sí, de mutilaciones de ganado que se han dado en estos pocos días de este mes. Ya tenemos varias. El último que escuché, creo, algo por el norte de Santa Fe. Sí, y en Paraguay también, ¿En Paraguay? Sí, he visto unos videos, pero distinto, un tono un poco distinto a lo que es la típica mutilación. Viste que se repite este patrón de mandíbula expuesta. Sí. Bueno, en este caso no. En este caso mostraban un toro donde le habían extirpado lo que es la bolsa escrotal, y los ojos, en este caso. Pero con la misma característica, falta de sangre, rigidez. Bueno, les cuento que yo hice una estadística de los últimos casos de mutilación de ganado, uh-huh, que ahora después la voy a pasar. Y además tengo un audio que preparé sobre una hipótesis sobre la mutilación de ganado, que de todo lo que leí sobre hipótesis de mutilación me pareció muy buena. Ajá. Que no tiene desperdicio. No me vas a venir con el informe del SENASA y el ratón hocicudo. No. No, quiero que después escuchen esto, porque para mí es una de las hipótesis que están muy bien presentadas, muy bien hechas, y dentro de lo científico. Ahora que me acuerdo, también tenemos un poquito más para continuar sobre esto que nos habían pedido los muchachos del programa de los magos y los pactos. Los pactos satánicos con magos y con grupos musicales. Sí, vamos a charlar un poquito más sobre eso también. Bueno, después vamos a hablar un poco de Stan Romanek. Stan Romanek, personaje también muy extraño, muy raro. Y digo que realmente no conocía yo de profundidad. Hay una película o un documental en Netflix, que habla de la vida de este señor. De la vida de este señor. Bueno, he visto unos anticipos, pero es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque envuelve distintas facetas, ¿no? El tipo parece que se contactaba, después resultó ser
que le plantaron ahí evidencias de que... Vamos a hablar de eso. Y de paso lo combinamos con la película del día, porque vos has visto el documental de la vida de Stan Robanek. Lo vi completo. Bueno, vamos a hacer hoy la película del día, la de Stan Robanek. Sí. Para darle a la gente un anticipo, un adelanto de lo que es eso, por el que lo quiera ver o lo pueda ver. Es muy entretenida. Sí. Bueno, vamos a hablar después, porque la verdad que hay varias cosas para hablar de eso. Sí. Bueno, después tengo caso de Parera, tengo caso de Coronel Dorrego. También estuvimos viendo lo de Sokolovsky, Raúl Sokolovsky, que a mí se me había confundido Stan Robanek con Raúl Sokolovsky. Claro, por eso yo... Que era otro contactado, nada más que este contactado, Raúl Sokolovsky, está aquí en Villa Elisa. Sí, se había armado un pequeño debatito en el grupo. Y también tenemos un caso de aparición de un ovni en General Rodríguez. Mira, ese que había aparecido hace un mes... que si tenemos tiempo lo pasamos al aire y si no lo daremos la próxima. Mira. Pero creo que estos temas son bastante interesantes como para poder ir a un corte y comenzar con el desarrollo de los mismos. Bueno, vamos a un corte, enseguida volvemos. Hechos extraños, espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Volvemos. Hola, al aire. Aquí estamos al aire nuevamente. Tenemos un llamado de Marisa, puede Bien. ser. Marisa, buenas noches. Hola, Marisa. Hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás? No. Parece que Marisa no nos escucha. Bueno, no importa. Vamos a reintentar en un ratito. Estamos esperando. La comunicación con Marisa, que nos va a charlar un poquito sobre los Beatles, ya que nos habíamos metido en el programa pasado con esto de los pactos, de los cambios que surgían, que había personas que no lo reconocían como tal. Así que nos va a contar un poco. Creo que es muy fanática de los Beatles, así que es una persona que se puede dar cuenta si pasa o no pasa. Investigó algo sobre el tema interesante de los Beatles. Así que bueno, mientras esperamos comunicación con Marisa, nos tomamos unos mates. Estamos tratando de comunicarnos, creo que ya va a salir la comunicación. Pasó algo. Los días de lluvia nos pasaba, ¿te acuerdas que nos pasaba en la otra radio? No nos podíamos comunicar con nadie. Parecía algo medio raro. Marisa, ¿estás al aire? ¿Hola? Hola. No, parece que se no escucha. Parece bueno, que no importa. Mientras pasamos a otro tema. Veo acá que en la mesa nos has dejado Hola. Hola, Marisa. Sí, hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí te escuchamos bien fuerte y claro. Tuvimos unos problemitas de comunicación, se ve que la lluvia y todo eso. Hola, Marisa, ¿qué tal? Carlos. Hola, ¿qué tal? Un gusto, estar acá con ustedes. Bueno, te avisamos que estás en vivo. Sí, gracias. Para todos lados, hay gente de Colombia, de España, de Chile, de Uruguay que nos escuchan, gracias a ellos también. Y bueno, te vamos a preguntar algo que por ahí conoces un poquito. ¿Qué nos podés contar de los Beatles? Sí, bueno, lo que le podría contar de los Beatles, porque soy apasionada del tema Beatles, lo voy a contar así a grandes rasgos cómo comenzó todo este tema de empezar a conocer la historia de los Beatles. Sí. Desde chiquita, una vez vi un video cuando era niña. En mi casa mis tías eran Beatles maníacas. Entonces vimos en un televisor blanco y negro de aquella época una entrevista con los Beatles. Sí. Y yo era chiquita y me quedé enamorada de Paul McCartney. Cuando lo vi, la sonrisa, la carita, era una belleza. Esa imagen se me quedó grabado tanto en la cabeza porque fue una cosa espectacular, la gente gritaba, una cosa de locos. Sí. Con el tiempo pasó y yo me acuerdo que mis tías un día
compraron una revista donde aparecían que hablaban sobre el álbum de los Carniceros. El álbum de los Carniceros, sí. Así es un álbum que salió donde ellos aparecen todos vestidos de blanco con carne y todo con muñecas quemadas, un poco tétrico el álbum ese. Ajá. Y ellas leían acerca de este álbum, que era una cosa no común en los Beatles que saliera con ese estilo de portada. Claro, y en esa época y mis tías, yo me acuerdo que dijeron, este no es Paul, ¿qué le pasó a Paul? Este no es Paul. No lo reconocían. No, era una cosa como que no lo ubicaban como el Paul adorado de la casa. Claro. Bueno, pero pasó mi vida, pasó el tiempo, yo seguía escuchando los Beatles sin darle demasiada importancia, y un día vi un álbum, un póster, uh-huh, donde estaban los 4 Beatles, y estaba un Paul diferente, estaba un John Lennon diferente, un Ringo diferente y un George Harrison diferente. Y yo dije, qué extraño, son totalmente diferentes a cómo yo los conocí cuando vi en aquella entrevista. Sí. Sin embargo, dejé pasar, dije, qué raro, cómo quedaron uno con barba, ya estaba John Lennon estaba demasiado flaco, Paul McCartney estaba demasiado gordo, cara grande, ya no era el chico que yo recordaba. Pero dije, bueno, habrán cambiado. No le di demasiada importancia. Pasó el tiempo, a todo esto yo no era Beatlemaníaca, era demasiado loca por los Beatles, pero un día en Facebook me llegó la noticia de que Paul había muerto. Paul McCartney había muerto y había salido un estudio forense de médicos italianos donde hacían comparaciones de dentaduras, de caras y de narices, un estudio basado en imágenes, donde los médicos italianos estos llegaron a la conclusión de que el actual Paul no es el mismo Paul con el cual estaban comparando. Uh-huh. Ellos basados en médicos italianos famosos. Sí. Bueno, me quedó la duda, dije, bueno, voy a intentar averiguar qué pasa con esto. Después me entero que en el año 12 de octubre de 1969 ya había nacido una leyenda de un chico norteamericano que era disc jockey, donde él había lanzado el rumor de que Paul McCartney había muerto, basándose en pistas que daban los mismos Beatles de que Paul McCartney estaba muerto. Entonces dije, uy, esto está interesante, y me comencé a meter en grupos para aprender un poquito más. En esto, por ejemplo, todo basado en YouTube, en Internet, bajé información, todos daban diferentes puntos de vista sobre lo que podría haber pasado. Entonces se formaron 2 grupos. Actualmente hay 2 grupos en el mundo. Uno se llama Paul is Alive, que significa Paul está con vida, sí. Y hay otro grupo que se llama Paul is Dead, Paul está muerto. Bueno, yo estoy más en el grupo de Paul is Dead. Ajá. Bueno, pasó el tiempo, entré en grupos y me empecé a dar cuenta que había grupos que decía Paul is Dead, pero me mostraban imágenes que no me llegaban a convencer de que siempre era el mismo. Yo dije, pero este Paul no es igual a este otro Paul aún dentro de la Beatlemanía. Entonces empecé a fijarme bien en los rasgos de cada uno. Y por esa cuestión de prestar atención, tenía problemas con la gente del grupo que ya tenía una teoría. Una de las teorías es que Paul siempre fue el mismo hasta el año 1966 y que después fue cambiado por un tal William Campbell. Sí, Marisa. Pero yo dije... ¿Te ¿sí? podemos interrumpir con preguntas? Sí, cómo no. Según tú, Marisa, ¿qué tal? Ricardo habla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Habría un interés discográfico, un interés... ¿a qué se debe el cambio?
No, ¿y a qué se debería la intención de ocultar una muerte? Bueno, yo, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he investigado, sí, yo me hago cargo de mi investigación porque después hay muchas cosas que no me cerraban. Entonces empecé a ver fotos, no solamente de la Beatlemanía, empecé a ver fotos de Alemania, cuando ellos fueron a Hamburgo y eran jovencitos. Y aún en Hamburgo me di cuenta que no son los mismos Beatles de la Beatlemanía, que cambian las caras. Claro. Y algunos podrían decir, sí, cambian las caras porque eran jovencitos. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo que pueden cambiar porque eran jovencitos. Pero ¿qué me di cuenta? Que en la Beatlemanía hay un Paul mucho más joven que lo que había en Alemania. Claro. El Paul que canta I Want to Hold Your Hands, ese Paul es mucho más joven que ciertas fotos que salen de Alemania. Entonces es cuando ya empiezo a prestar atención a las alturas, a los rasgos. Llego a la conclusión de que esto comenzó antes de que llegara la Beatlemanía. Ajá. Ahora todos se preguntan, ¿y por qué ocultarían o harían algo así? Claro. Bueno, el tema es que yo me dediqué a ver documentales hechos por la misma gente que los acompañaba día a día a ellos en las giras. Esto esta investigación ya no está basada en investigadores, sino en gente que acompañaba directamente a los Beatles. Y los documentales mismos dicen que detrás de bastidores había una manipulación universal que escondía negocios políticos, que escondía orgías, drogas. Sí. Excesos. Entonces, también dice una cosa que me llamó la atención de un documental dicho por uno de los que acompañaban a los Beatles, que el guardaespaldas que los acompañó a Hamburgo era depositario de los primeros secretos de los Beatles. Ahora digo yo, si no eran todavía famosos, ¿qué secreto podrían tener en ese tiempo? Sí. Entonces, para mí es como que estos chicos ya eran varios desde el principio. O sea que era un gran grupo desde el principio, nunca fueron 4. Eran varios de cada uno. A ver, eran varios de cada uno. Sí. Porque si uno hace el seguimiento de Paul McCartney desde que nació y empieza a comparar todas las fotos, no se entiende el drástico cambio, por ejemplo, a tener cabello tan oscuro. Si él cuando nació y tiene, por ejemplo, la foto con la madre, es rubio. Decime, vos lo que querés decir que el Paul que está ahora no es el primero de los Beatles, que lo cambiaron. No, yo creo al contrario, que el Paul actual es uno de los tantos Beatles o tantos Paul McCartney que hubo siempre. Claro, son varios Paul McCartney. Vos hablas de una el Paul actual es parte de la haber camada. sido es parte de la primera camada. ¿Qué cantidad pensás que hubo de los Beatles? Yo por haciéndolo lo más cortito como para no hacerlo muy grande a esto, yo reconozco a 3 desde el principio. Uno que es alto, delgado, cuello largo, que podría ser el actual. Otro es gordo, alto, y hay uno chiquito, de baja estatura. Marisa. Delgadito. Y en cuanto a la voz, las voces cambian totalmente, dependiendo de quién cante. Lo que pasa que a nosotros nos venden la historia de que son 4, los visten igual, y nosotros no, por la pasión que tenemos por ellos, no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta, hasta que prestamos atención. Entonces tuvieron que cambiar el tipo de música también. Ellos, si uno presta atención, se va a dar cuenta que algún Paul McCartney es demasiado alto en algún video, más alto que, por ejemplo, que George. En otro video es de la misma estatura que todos, tiene cabeza chica. En otro, por ejemplo, ya es mucho más alto, cambia la forma de
de cantar, cambia la forma de expresión para cantar, cambia la forma de mover la mano con respecto al instrumento, sí. Cambia todo, cambia la simpatía también, Marisa, cambia el aspecto. Te hago una consulta. Disculpame que te interrumpa. ¿Hace mucho que investigas esto? Y yo hace 7 años atrás, sí. Tengo muchas fotos, bajo muchas investigaciones de otros. No creo en nada hasta que yo no me dé cuenta de que es así. Lo que te quería preguntar yo, ¿pudiste conocer, no te digo personalmente, pero pudiste una vez por lo menos ver en persona a Paul 1, Paul 2 o Paul 3 o el no tuviste oportunidad nunca de estar en un show o de estar cerca de él o de él? No, de solamente ellos. por videos y nada más. Bueno. No. Es más, no soy seguidora del actual Paul McCartney. Okay. No me gusta, no me cae bien, me parece antipático. Claro. Eso es algo que yo lo siento, no me cae bien. Es una cosa de verlo y rechazarlo. Y no solamente porque lo rechazo por el tema de que puede incurrir en una mentira, sino porque no es el Paul McCartney que yo vi cuando era chica y del cual tuve afecto. No es el mismo. Creo que también como para darle un valor más real o más de más credibilidad, le han dado el título de Sir, también puede ser. Le han dado el título de Sir, claro, sí. Ellos recibieron en el año 65, de mano de la reina, recibieron una medalla, reconocimiento de todo lo que hicieron, y ahí ese Paul que recibe la medalla es diferente al Paul que a mí me gusta. Ajá. Ahí ya está el tema de que para mí es el reemplazo. Eso es lo que ha tenido controversia con otros grupos, porque otro grupo dicen, él murió en el 66. Hay un grupo que dice murió en septiembre del 66 porque lo raptaron, porque lo mataron junto a Brian Epstein, y después buscaron un sustituto. Yo, mirando toda, sí. ¿Cómo relacionás la muerte de John Lennon con la perpetuidad, digamos, de Paul McCartney? ¿Hay alguna idea de cómo repercutió esto? ¿Desde ahí se decidió mantenerlo a Paul? No, vos me preguntabas por qué puede ser de que Paul murió y lo ocultaron. También, ¿te acordás? Digo, ¿cómo bueno, yo te lo explico esto. En estos grupos que vos frecuentás, la muerte de John Lennon, y como que si fue fomentada, fue una casualidad de un fanático. Yo creo que el John Lennon que mataron no es John Lennon verdadero. Para mí John Lennon verdadero, o el Lennon que a mí me gustaba, el que era el de la personalidad fuerte, el que tenía el poder prácticamente en el grupo, desaparece en el año 66. Ajá, bueno. Ese sí desaparece en el año 66 y después aparece de golpe el flaco. El flaco de pelo largo, narigón, que no tiene la fuerza que tenía el primer Paul McCartney. Y yo te digo que hay que prestar mucha atención, por ejemplo, a la forma en cómo se plantaba John Lennon en el escenario. Claro, John Lennon se plantaba con las piernas abiertas, fuerte, y era el dueño del show. Sin embargo, cuando aparece el flaco, que reemplaza a John Lennon, él no tiene personalidad. ¿Tenés conocimiento vos ¿tenés conocimiento de alguna opinión de Yoko Ono, por ejemplo, respecto de toda esta temática? Yoko Ono en realidad no habla. La que habló fue la señora del actual Paul McCartney. Ella se llama Heather Miller. Ella pidió el divorcio y creo que tenía una controversia con el actual Paul McCartney, que yo para mí lo voy a llamar falso Paul. Claro. Tuvo una controversia con su esposo Paul y él la quería mandar a un psiquiátrico. Bueno. Entonces ella se presentó delante de las cámaras, hizo una entrevista, eso está en YouTube, y ella dijo lo siguiente: la gente no quiere saber la verdad, porque sería devastador para todos. Pero si a mí me pasa algo, tengo una serie de archivos que van a salir a la luz.
Más vale que no me pase nada. Ella no estaba engañada de con quién vivía, sino que se lo implantaron al nuevo Paul. No. Ella no estaba engañada ni él estaba engañado con quién estaba. Claro. Porque Paul, el actual Paul, la trató de prostituta a ella. Que él se casó con una prostituta, dijo. Pero a todo esto si él, como no la conocía de antes, claro, según rumores, él ya sabía quién era ella. Claro. Bueno, en definitiva, por lo que quiere decir que a los Beatles verdaderos los mataron en algún momento. No sé qué 69. Pasó, porque no podemos decir qué pasó. Sin embargo, te voy a dar una ayuda. Sí. ¿Vos sabías de que los Beatles tuvieron un accidente de avión? En la segunda gira por Estados Unidos tuvieron un accidente de avión. Ese tema fue ocultado, no sale ni en internet ni en nada. Nadie habla de ellos. Se le quemó el motor mientras iban a 4.000 pies de altura. De ese tema, cómo bajaron, quién los recibió, cómo fue el aterrizaje, cómo fue la ayuda de la seguridad, las fotos, no hay nada en internet. Sin embargo, a partir del año 65, cuando ellos se presentan en Clandestine Park, un documental dice lo siguiente: los problemas comenzaron en esta gira, y tal ha sido el problema que sucedió en esta gira que marcó el final de la banda como grupo de concierto. Claro. Entonces no puede haber muerto en el 66, seguramente algo pasó en el 65, y yo creo que podría tener mucho que ver con ese accidente que fue ocultado. Ahora te explico por qué ocultaron la muerte de Paul, o uno de los Paul. Porque tenían mano de obra para reemplazarlo. Claro. Porque eran varios, porque le estaba generando mucho dinero. Claro, sí. Entonces no había razón para dejar de ser The Beatles. Quizás es que ese avión no aterrizó y murieron, tal vez y tuvieron que reemplazarlos. Porque tal vez eso daba mucho dinero. Mira, claro, tal vez tuvieron un accidente muy fuerte donde posiblemente Paul tuvo alguna herida, puede haber salido muerto, claro, y ellos lo ocultaron. Justo, mira, Damián Pérez dice, si esto es verdad será por los millones que facturan, o sea, claro, concuerda dentro de la multiplicidad. Claro. Tenemos repuestos, por decirlo, claro, de alguna forma. Porque si le pasa algo bueno, pero John, claro, lo mataron, bueno, pero ellos no estaban juntos. Claro. Cuando lo mataron. Ellos hicieron mira, hay un video de la primera gira por Estados Unidos y está en internet. La primera gira en el año 64 por Estados Unidos, te muestran a 3 Paul McCartney. 3. Ajá, mira. Si le prestas atención a las imágenes, vas a ver que hay 3. Se parecen mucho, pero uno es más adulto, otro es gordo y otro es bajito y tiene cara de chiquito. Bueno, vamos a prestarle más atención cuando veamos a los Beatles en videos viejos y actuales. ¿Cuánta información, Marisa? Presta atención a los rostros. Ahí está. Y fíjate cómo van cambiando en 3 años de la Beatlemanía, pues empieza 63, 64, 65, 66, bueno, casi 3 años y pico. Vas a ver cómo cambian los rostros continuamente, aún en escenario. Cambian las estaturas y cambian las voces. Bueno. ¿Tenés idea de quién sería el heredero de la inmensa fortuna de Paul McCartney? Se habla creo de que cerca el de actual $1.000.000 de fortuna de este señor. Yo creo que el actual es de alguna manera es el que se está tratando de quedar con todo. Okay. Aún contra el muchacho que dicen que es el actual Ringo, que yo no creo que sea Ringo, porque Ringo tenía ojos celestes transparentes y tenía una enorme nariz de trompeta, y el actual no tiene ni la nariz de trompeta y no tiene ojos celestes. Bueno, siempre anda con anteojos. Se pudo haber operado. ¿Y por qué se va a operar si con la cantidad de seguidoras que tenían con semejante nariz? Bueno, ¿para qué te operaría un hombre si tiene semejante levante? Estamos en lo cierto. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por la información. Creo que a partir de esta charla la gente va a empezar a chusmear un poquito más sobre esto. Te agradecemos. Sí, que se fijen en las caras y se fijen en las personalidades de todos. Van a
va a quedar eso en la gente dando vueltas, así que lo van a investigar. Bueno, muchísimas gracias de parte de Marcos, gracias por salir. Cualquier cosita que nos enteremos sobre los Beatles o sobre Paul McCartney, te estaremos llamando para... Sí, o alguna duda o alguna pregunta de alguien que quiera que le dé algo. Me parece gracias. Perfecto. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Bueno, qué linda y qué extensa investigación que ha hecho esta señora. Bueno, Marisa. yo creo que es una teoría más sobre los Beatles. Ahí está, o sea, es una investigación que se transforma en una teoría, o sea, una teoría de múltiples músicos. Una hipótesis, ella dice que lo investigó de internet. Sí, calculo que otras fuentes también. Estamos hablando con una persona. Bueno, quizás ella los veía muy bien. También que ellos pudieron haber cambiado también. No, sí. Con el tiempo todos cambiamos. Sí, a mí se me viene en la cabeza, por ejemplo, el caso de Ozzy Osbourne. Es una persona tan pero tan vieja, ¿no? Y lo pueden haber cambiado también. O sea, yo creo que una persona no puede resistir tantas drogas, tanta gira. Y los mismos Rolling también. No sé. Entonces están todos cambiados, son todos No, bueno, sí, ahí me pusiste también en esa duda, pero... Es una teoría más, como hay tantas, lo que pasa es que estamos hablando de épocas un poco más antiguas, ¿no? Sí, desde ya que facturaban mucho y no se podía perder ese negocio que era... ¿Qué me decís? Esto fue una empresa donde se le daba de baja a uno y entraba al reemplazo. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Podríamos hipótesis? Ella dice que fueron 3. Podría aventurar que por ahí una vida sana no nos hace tan longevos, ¿no? Por ahí que ya una vida más alocada. Más alocada, con un poquito más de disfrute. Claro. Vos sabés que más allá, ¿no?, de lo que decís, uno ve, ponemos lo que es los Rolling Stones de un lado y The Beatles de otro, y le pones con flechitas para unir nenes buenos y nenes malos, y te vas por los nenes buenos a los Beatles, ¿no? Como un representante, y te vas a los nenes malos de joda con los Rolling Stones. Entonces mirá cómo concuerda esto que decís vos, ¿no? Otra vez hay que portarse un poquito mal para ser longevo. Y contradice un poquito la filosofía vegetariana, me parece, todo esto. Pero bueno, que es interesante. La charla fue interesante. Una teoría más de las tantas que hay sobre los Beatles, que yo no la conocía en profundidad. Había escuchado algo, pero bueno, hay que escuchar todas las campanas. ¿Sí? Desde ya, nosotros estamos abiertos a toda información. Después cada uno sacará sus conclusiones. Claro. Más, si algún oyente quiere decir algo, comentar algo, el número de teléfono es... podría llamarnos algún oyente que tenga ganas de participar de este debate al 2879-0713, y también escucharnos por la 96.1, nuestra FM. Muy bien. Facebook también es otra. Y Facebook pueden entrar Radio Atilra. Radio Atilra, y ahí ponen en vivo, y bueno, estamos ahí en vivo. Hay varios comentarios, ya expiró nuestra nota, pero por ejemplo, de Beatles existieron los 60 nada más. Edith dice que hay un error en muchas cosas. Habla de los años 70 en la entrevista que se mencionó, donde se los notaba. Pero bueno, son teorías, son suposiciones, no podemos afirmar nada. Estamos lejos una teoría más, de los años una teoría más que como digo yo, nadie es el dueño de la verdad. Todos pueden tener algún tipo de suposición, de creer en algo. Si es sistema de creencia también. ¿Y te parece que vayamos a una pausa con un tema de los Beatles, o después, cuando cerramos, hacemos un tema de los Beatles? Como quieras. Vamos a una pausa ahora con lo que salga. Bueno, mientras busca el tema, vamos a decir... No, eso no se dice. Vamos a decir que últimamente, en esta semana, nos han llegado varias mutilaciones de ganado. Sí, muchísimas. No sé si la gente lo sabe. Centro, norte del país. En Santa Fe, el día 5, que fue ahora, ¿verdad? El día 5, hace 3 días. Sí. En Santa Fe, Colonia Durán,
hubo una mutilación de ganado muy extraña. El mismo día, también en Santa Fe, en el lugar que se llama Tostado, otra mutilación de ganado. Y hoy nos llegó en La Pampa, en Caleu, que es la Laguna Salada, la Salada Negra o algo de eso se llama. Es un lugar donde es una salina que pertenece a Caleu. Hubo 2 mutilaciones de ganado hace 2 días. Yo he investigado por ahí, por La Pampa, en esa zona. Recuerdo la gente que trabajaba en la salina, con días de mucho calor, estaban todos cubiertos porque el sol reflejaba en la salina y los quemaba y les producía, muy jóvenes les producía las arrugas en la piel. Wow. Y es una zona terrible de avistajes y de mutilación de ganado. Bien. ¿Te parece si lo dejamos para la próxima? Seguimos. Para el próximo bloque. Bueno, continuamos. Estaba comentando lo de la mutilación de ganado. Hice una recopilación también de este año. Se da la casualidad o causalidad de que la mayoría de las mutilaciones son en el segundo semestre de este año. Comenzaron en junio, 2 de junio en Río Negro, 4 de junio en Córdoba, 1 de julio Entre Ríos, 1 de julio La Pampa, 23 de julio Buenos Aires, 24 de julio La Rioja, más las 3 que dije recién. El año 17 también el segundo semestre. El año 16 también el segundo semestre. Y lo que se da también la segunda quincena. Ajá. Porque aquí aparentemente es del día 16 en adelante. Tanto en estos años. Así que bueno, lo que saqué en conclusión que es el segundo semestre y segunda quincena. Bien, yo saqué en conclusión otra cosa, que es la teoría conspirativa sociopolítica. La primera oleada acá en República Argentina y en el resto de Sudamérica también, si no recuerdo mal, anduvo entre los años 93 y 95, si no me equivoco. Situación política tampoco muy favorable. 2001, casos, entre el 99 y 2001, condiciones políticas desfavorables para la Argentina. Estamos lamentablemente en un caso muy desfavorable para la Argentina y vuelve a aparecer la distracción. Sí, aparentemente es una oleada nueva de mutilación. Para mí, vos lo relacionás con lo político. Es una de las teorías. Pero ¿y cuál es el motivo? La distracción. Distracción. El motivo es la distracción. Quiero que escuchen el audio que hice hoy. Ajá. Con atención y después lo charlamos. ¿Y te podemos criticar? Todo lo que quieran. No es mío, es de
del señor Hugo Ruggieri, y me pareció lo mejor que hay sobre el tema de mutilaciones. Vamos al audio. Hipótesis sobre mutilación de ganado. Parte 1. Ciertos datos, como la presencia de clorpromazine encontrado en tejidos de animales mutilados, da evidencia que la víctima puede hallarse con vida durante la intervención, ya que esta droga es un tranquilizante. La extracción total de sangre, órganos glandulares y reproductivos indican que no son simples experimentos anatómicos sobre la fauna por mera curiosidad científica, sino que un factor de necesidad ligado a procesos adaptativos del medio ambiente. Parece estar en juego. Toda inteligencia por vía experimental es adaptativa o adaptadora, y el comportamiento ovni lo es. De allí la recolección de cierto material biológico útil y otro de desecho. Vacunos, en primer lugar, y luego equinos, son los más golpeados por las mutilaciones. Profesionales del SENASA se preguntan ¿por qué? Recordemos que el doctor Jenner obtuvo los anticuerpos antivariólicos de la sangre vacuna, y de ahí el término médico vacuna, del latín vacas, y fue usado para protección del humano de agentes etiológicos, infecciosos y contagiosos. Así, el suero sanguíneo de la vaca es de uso terapéutico y generalizado con gran éxito para la inmunización humana. Entonces, si una especie inteligente avanzada, que o bien ya erradicó todos los virus y bacterias de su ambiente al llegar a un hábitat adverso, sin duda tendrá problemas inmunológicos, por no contar con inmunidad natural contra virus específicos de ese ambiente adverso. Se ha dicho que los EVES, entidades biológicas extraterrestres, son en extremo vulnerables en este sentido. Una analogía es cuando el español desembarcó en América. En el contacto con los indígenas le transfirió virosis como tifus, viruela, sífilis, difteria, tuberculosis, caries dentales, etc. Porque la vulnerabilidad indígena era no tener anticuerpos, que era una respuesta inmunológica natural. La necesidad entonces de utilizar vacunos y equinos, que son los más efectivos para el desarrollo inmunológico, explica la presencia en el tiempo de la actividad ovni y su sistemática observación y estudio. Además, los bovinos cuentan con 360 grupos sanguíneos transmitidos hereditariamente, donde cada descendiente recibe la mitad de antígenos, sustancia que estimula la formación de anticuerpos, del padre, y la otra mitad de la madre. Y así el número de combinaciones sanguíneas es de 2 billones, mayor al número de animales existentes. Por este motivo, los vacunos ofrecen el mejor espectro de investigación. En nuestro panorama hipotético de los EVES, en busca de inmunidad adquirida, fue como si observaran nuestro relativo éxito en este aspecto, ya que caminamos felices y saludables, y luego se toma el idéntico camino con vacunos equinos, de los que proceden la casi totalidad de anticuerpos que protegen al ser humano de múltiples infecciones. Desde luego, nada se puede decir de la inmunidad natural de los EVES, pero se sabe que los virus del hombre no atacan a animales inferiores o a la inversa, y que ciertas razas pueden ser más vulnerables que otras sobre virus específicos. A modo de ejemplo, sabemos que la viruela ataca con fuerza a la raza negra y no a la amarilla.
El planteo anterior se fortalece cuando se sabe que animales mutilados tenían un depósito de magnesio o potasio en el pelaje, es decir, que fueron seleccionados y marcados previamente por poseer características o propiedades buscadas. Tanto el magnesio como el potasio son fotoluminiscentes o excitables cuando son iluminados por radiación ultravioleta, algo que el ovni hace, ya que emite un amplio espectro de rayos gamma, rayos X, microondas, electromagnetismo, etc. Y así el animal se diferenciará de los demás entre el rodeo y en plena oscuridad. Hay entonces una elección zootécnica y muchas veces son vistos ovnis o luces en los lugares donde aparecerá un animal mutilado. La selección previa de un animal determinado y el lapso de tiempo transcurrido, que pueden ser horas o días, a ser mutilado, podría indicar que fue contactado e inoculado de un microorganismo determinado para que genere en ese lapso los anticuerpos específicos. Por ello, luego se retira la sangre del animal, que al ser centrifugado, separación de células rojas y blancas, se obtiene el suero terapéutico donde está el anticuerpo que dará protección inmunológica a otro organismo. Como dato, el suero representa el 60% de la sangre. Y como estas son 5 litros por cada 80 kilos, se observa que hay una buena cosecha por animal. Para finalizar esta primera parte, diremos que la selección mayoritaria de vacunos ofrece, en el sentido inmunológico, las mayores ventajas, tal como fue comprobado por el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Les gustó el informe? ¿Lo pudieron escuchar? Muy bueno. A mí me parece que sobre lo que se conoce, sobre el ganado mutilado, de que se hicieron estudios que los ha hecho Andrea Simondini, de que se le encontró rastros de clorpromazine, que es en el tejido de los animales, que le da es un tipo de droga tranquilizante. Por lo tanto, aparentemente, bueno, esto fue hecho mientras el animal estaba vivo o no estaba dormido, solo que lo tranquiliza. Por eso quizás no hay rastros de lucha del animal. Claro. Después también se supo que se encontraron rastros de potasio y de magnesio en los animales, que como es cloroluminescente, con algún tipo de luz ultravioleta, infrarrojo, en la noche se distingue al animal. Al animal elegido. Al animal elegido, que aparentemente primero van y lo inoculan con algo para que en el lapso hasta que van y le hacen la extracción de los órganos, el animal ya fabricó los anticuerpos que supuestamente estos entes biológicos extraterrestres, llamémoslo, necesitan, porque quizás una hipótesis, ¿no? Es esta que me parece válida, está bueno, sí. Interesante, porque acá estamos llenos de virus, tenés que estar inmune, nos damos vacunas, y si vienen de otro lugar en donde quizás no tienen virus o tienen virus distintos, no están inmunes a estos virus, como pasó, como decía la nota, cuando llegaron los españoles a América, que le contagiaron un montón de enfermedades a los indios que no estaban acostumbrados a estar con estos virus. Por ahí lo que nos cuesta también es pensar que haya otros seres que puedan percibir algún beneficio en otros animales. Nosotros estamos acostumbrados a que nosotros solamente podemos sacar un beneficio de los demás. Creo que del cerdo obtenemos algunos tejidos también que son para la práctica de la medicina. Que a veces hacen trasplantes con órganos de cerdos
Pero esto me pareció muy interesante por el tema de que me suena como que es algo lógico que puede llegar a ser, ¿no? Siempre son teorías. Y lo que me llamó la atención, vos que trabajás en un frigorífico, Ricardo, ¿cuánto pesa un animal promedio? Adulto, entre 400 y 500 kilos. 500 kilos. Si cada 80 kilos son 5 litros de sangre, son 6 veces, son más de 30 litros de sangre que le sacan a cada animal, porque no queda una gota de sangre en ninguna de las 63 mutilaciones que hubo el año pasado y que lo poco que pude recopilar. Ajá. De esos 30 litros, el 60%, o sea, 18 litros, es lo que queda como suero. Por cada animal. Por cada animal. Tengo entendido que hay muchas más mutilaciones que no se dan a conocer, no aparecen en los medios. La última, la de Santa Fe, se visualizó porque apareció en Clarín. Claro. Pero tengo entendido por algunos referentes de una provincia que visito, que es Entre Ríos, que hay muchas mutilaciones que no salen a la luz. Los vaqueanos por ahí se acercan a la comisaría, hacen la denuncia, pero no tienen una trascendencia oficial, queda un mero papeleo, ni siquiera como cuatrerismo. No entra dentro de lo que es cuatrerismo. Bueno, yo leí una nota que decía que la policía no tomaba estas denuncias. No, toma las denuncias cuando es cuatrerismo. Claro, pero no, estas no. No. ¿Por qué? Porque el SENASA dice que es el ratón musicudo. ¿Qué trabajo el ratón musicudo para...? Un ministro de La Pampa dijo que descartaba la posibilidad del ratón hocicudo porque el ratón hocicudo no está dentro de la fauna de la zona pampeana. Sí, claro. Sí, es verdad eso. Contundente para descartar. Es decir, en La Pampa, y acá, de todo lo que tengo, la mayoría de los casos son de La Pampa. Sí. Estos últimos casos que nos estuvieron llegando fotos, esto no era de La Pampa, era de Santa Fe, y quiero hacer un pequeño... A ver, vos naciste en Entre Ríos. ¿Vos naciste en Santa Fe? No, yo nací en Buenos Aires y estuve muchos años en el campo en Santa Fe. Te quería decir que de estas últimas fotos que nos llegaron a nosotros, donde Ricardo también ha comentado que forma extraña, ¿no? Para morir, de que parece que está a punto de echarse. Lo primero que noté que me llamó la atención es que sí había sangre en este animal. Más allá de la posición, la nota decía que no tenía sangre, que le habían extraído toda la sangre, decía la nota. Después vamos a tratar de alguna forma de subir todas estas fotos al grupo JIFE, que también lo pueden visitar en Facebook. Sí, son una cantidad de fotos. Sí, no estamos teniendo gente idónea para subir fotos y todo eso, pero ya que está, invitamos. Acá tenemos a un oyente nuestro que ya es parte del grupo, así que invitamos a otra persona más que sea muy idónea en todo lo que es este manejo de redes sociales, le podemos llamar. Tenemos que avisar que para gente impresionable por ahí no es el tema de esta foto. No, a mí mismo también me causa, yo soy un amante de los animales y me causa un poco de tristeza tal vez ver estos cuerpos, pero bueno, por ahí la gente que quiere ver qué es hay gente que por ahí escucha la palabra mutilación de ganado y piensa que son vacas que le falta piernas va más allá. En la mayoría, el 90% de los casos, estas mutilaciones le extraen la sangre, los órganos glandulares y los reproductivos. Pero yo lo que quería hacer era una diferencia también interesante, que también estuve viendo. En todos estos casos se nota que le extraen el ano, se nota el lugar, el ojo, la quijada, la oreja, la lengua, la ubre en algunos casos. Generalmente estos últimos casos fueron de vacas preñadas. Uno de estos casos de Santa Fe apareció el ternero fuera de la vaca, estaba preñada. ¿Muerto? Y no se lo llevaron, sino que había quedado ahí. Y hubo otros casos el de 7, el de Colonia Durán, las 7 vacas estaban preñadas, las que fueron
mutiladas. El 5 del 8 del 2018. Exacto, pero lo que quería yo hacer esto en Jujuy, el 24 de julio, es decir, no hace mucho, 23 y 24 de julio, el 23 en Abrapampa, aparecieron 200 ovejas mutiladas. Bueno, perdóname que te interrumpa, pero es buena. Hace aproximadamente 30 días atrás, ¿visten estos grupos que se forman primero de compra y venta General Rodríguez, por decirte de alguna forma, segunda mano Luján, como para dar otro ejemplo? Vi uno en Merlo, en un segunda mano de Merlo, donde había varias fotos, y alguien posteaba diciendo que si sabían qué había pasado, que había muchísimos perros caniches asesinados, muertos y tirados dentro de una bolsa. A lo que, después de varios comentarios obviamente no de repudio hacia esto, una o dos personas dice: fíjate bien que son ovejas, no son perros caniches, sino que son ovejas que le faltan partes, o sea, le faltan patas, le faltan cabeza. Yo no le di trascendencia porque se suben muchas cosas en internet, en Facebook también, pero eran una enorme cantidad de ovejas que estaban dentro de bolsas alpilleras y arrojadas a la ribera del río. Déjame que te termine la idea, que vas a darte cuenta por qué digo esto. El 23 de julio en Jujuy, en Abrapampa, aparecieron 200 ovejas mutiladas. Al otro día, en Villazón, a 45 kilómetros de ahí, aparecieron 45 ovejas más mutiladas. Sí. Con la particularidad que estas ovejas no tenían la mutilación que nosotros conocemos. La habitual. Estas ovejas tenían rasgado todo el cuerpo. Mira. Y hubo testigos, y estas ovejas fueron mutiladas por perros callejeros. Es más, el intendente de Abrapampa sacó una ley de matar a los perros callejeros, pero el gobierno no se lo permitió. Está bien. Entonces están viendo de ir y cazar a los perros y ponerlos en algún lado. Lo que te quiero decir, la diferencia que hay de cuando es un animal que destroza, que muerde el tejido, a estos cortes que son hechos como con un bisturí láser que corta y cauteriza. Esa es la diferencia a la que me refiero. Mira. Y creo que es lo más llamativo de la mutilación, ¿no? El tipo de corte y la precisión. No es un mero corte al azar, es preciso, circunscripto a ciertas zonas. Corta y cauteriza, que ya se hablaba años atrás de esos cortes que cauterizaban. Además, vos decías de la parte política, que era tu idea. En los años 69 ya comenzaron las mutilaciones con Snip, el caballo Snip, en Norteamérica. Que incluso después de varios años la CIA sacó un comunicado diciendo que no sabía a qué atribuir la mutilación de ganado en Norteamérica. Tengo el comunicado de la CIA. Cierro con esto. Cierre. En el año pasado, en el año 2017, en todo el año aparecieron 450 ovejas mutiladas por perros callejeros. Y en este año, en 6 meses, ya hay 400. Y aparecen por ahí en medio de la calle. Había una foto con 20, 30 ovejas tiradas en la calle, todas desgarradas. Y hubo testigos que han visto perros grandes desgarrándolas. Es más, la productora de las 200 ovejas, que las tenía en un corral, ahora estaba vendiendo las que podía vender para consumir. Claro. Y para no perder todo el dinero. Había otras que ya no podía, pero había algunas que las estaba vendiendo. ¿Serán perros? Eran perros. Esos eran perros. Hay testigos. Sí. Qué interesante. Pero el corte es desgarrado. Sí. Y esto es otro corte. ¿Lo puede hacer el gobierno por algún estudio científico?
por eso me pareció esta hipótesis muy buena, que tiene varias partes. Esta es la primera. Varias aristas. Vamos a seguir porque es una muy interesante, que la ha hecho el señor Hugo Ruggieri. Muy bien. Y me pareció, dentro de todo lo que hay, muy interesante, en donde puede llegar a tener algo de, digamos, de ser algo que puede llegar a pasar. No lo sabemos porque estamos hablando de seres extraterrestres y si es verdad, pero la idea es buena. La idea me pareció... Es interesante porque no está descolgada, viene bien pautada. Me pareció interesante por lo que se basa y bueno, y que los conocimientos que tiene, que nosotros no teníamos estos conocimientos de cuántos litros de sangre tenía un animal, como vos decías, que lo matan y sigue chorreando. Sí, tarda varios minutos en desangrarse, cabeza abajo y colgado de las patas en un frigorífico. Y que de la sangre sacan esto que es para darla para las vacunas y para el ser humano. No sé, la verdad es interesante. Por eso yo le dije, va a ser interesante, por eso quería que lo escucharan y debatirlo. Bueno, sabiendo el alcance que tiene esta radio, dejamos el tema para que gente... El que quiera enviar algo, hablar o llamar, comentar algo. Bien decía Ricardo que hay casos que no trascienden porque son de pueblos chicos, y tal vez trascienden porque un transeúnte es testigo, o tal vez le cuenta el mismo dueño del campo lo que pasó. Así que aprovechamos que también General Rodríguez tiene su parte rural grande. Claro. E invitamos a todo aquel que sepa de algún caso local que nos mande un mensaje. ¿A qué número, Ricardo? Bueno, nuestro número es el 2879-0713. Ahí nos pueden dejar los mensajes y nosotros nos vamos a comunicar con cualquiera que tenga una inquietud referido a este tema o a otros temas. A cualquier tema. Es más, teníamos un bloquecito dentro de lo paranormal. ¿Te acordás, Carlos, que allá por los inicios del programa tuvimos un llamado de una muchacha que le estaban pasando cosas extrañas en la casa con que se prendían las cosas electrónicas, microondas? Se le prendía el microondas solo. Bueno, fue incrementando y ahora hay otro tipo de actividad dentro de la casa. Hoy nos íbamos a comunicar y bueno, lamentablemente tuvo un problema con una vecina que ella está acompañando y bueno, no se pudo comunicar, pero para la próxima tal vez ya podamos hablar con ella. Creo que esto se está manifestando de una forma un poquito más cruda, ¿no? Y bueno, trataremos de ayudar dentro de lo normal con lo que podamos para contrarrestar un poquito esto. Pero bueno, es una lástima porque era un lindo... A ver, lo digo desde el lado de que nosotros podemos ayudar, ¿no? De decir, mira qué bueno lo que no está bueno lo que le pasa, pero sirve porque creo que no es la única persona. Bueno, nos llamaron el programa pasado también. ¿Te acuerdas, Ricardo, con esta muchacha que nos llamó? Sí, claro. Y entonces podemos ayudar nosotros desde nuestro lado. ¿Cómo contrarrestar? Creo que el nombre era Cintia, sí. Así que bueno, hoy se nos cayó, pero bueno ya será para por ahí el miércoles próximo podemos hablar con ella. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos. Un corte más, organizamos y seguimos. Enseguida. Encuentro cercano. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Aire. Creo que tenemos un llamado. ¿Rubén? Hola, ¿Carlos? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué decís? Sí, querido Carlitos, un saludo a tus compañeros ahí, el equipo de trabajo. ¿Qué tal, Ricardo? También. Rubén. Escuchando el programa hasta hace unos minutos atrás y que tuve que cortar de escuchar porque yo tengo mi celular roto y era de otra persona que se lo tuvo que llevar. Así que bueno, escuché bastante del programa
sobre todo el informe tuyo muy interesante sobre lo que decía Ruggeri. Sí. Hay algunas cositas para decir también voy a hablar de algunas cositas de la cuestión de los Beatles. No sé, ¿querés preguntarme algo? Como quieras vos. No, ¿con qué querés empezar? ¿Con lo de los Beatles? Sí, bueno, hace que 5 minutos con eso, 5 con lo otro. ¿Estamos al aire? Sí, señor. Bueno, no, algunas cuestiones puntuales para ampliar, ¿no? Los conceptos ya vertidos anteriormente. Uh-huh. Los Beatles, como decía esta chica, esta mujer, ya sabemos todos que son de los años 60, pero ya se venía gestando un movimiento que era Generación Beat, uh-huh, que lo encabezaban los distintos poetas y escritores como Jack Kerouac, William Burroughs, Ferlinghetti y otros que no me vienen ahora a la mente, uh-huh, el cual los Beatles fueron un producto de toda esa masa que se venía formando, como te decía antes, ¿no? Desde el fin de los 50 hacia los 60 y del desarrollo entre los 60 y los 70. Sí. ¿A qué voy? Que cuando los Beatles se hacen famosos y empiezan a marcar si se permite, un hito sociológico, sí, no solamente en Europa, sino que en el mundo, más allá de Inglaterra, ya sabemos que cruzaron el mundo, todas las fronteras, empiezan. Para esta chica Marisa les voy a decir que si se acuerda cómo empezaban, ellos empezaban con unos trajecitos, con el pelo cortito, sí, muy puntillosos, sí, unos señoritos, su vestimenta, y en muy ese momento, exactamente, y en ese momento ya esa masa cultural que venía de la generación Beat se transforma en hippismo. Claro. Entonces, con el paso de los años subsiguientes, el trajecito fue a parar al desván de los recuerdos, sí, y se empezaron a poner chaquetas, vinchas, pantalones con los suecos, la medallón de la paz. Ellos también, sí, se transformaron físicamente y en su aspecto, ¿no? Claro. En su look, como dirían ahora, acompañando el acontecer de los tiempos que se vivían, ¿no? Claro. De aquel trajecito después a las otras vestimentas. Ya ahí tenemos un cambio de aspecto, pero de orden cultural, ¿no es cierto? Exacto. Yo me acuerdo haber leído, no en aquella época, sino en años más recientes, creo que en los 90 fue, haber dicho unas declaraciones Paul McCartney, que haber reconocido que la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pepper le hicieron bajo los efectos del ácido. Sí. Y ya estaba el tema, venía incluido con las drogas psicodélicas, con las drogas creativas, con otro tipo de circunstancias, pues siempre hubo drogas, pero en aquel entonces se usaban, les guste o no nos guste, para despertar la creatividad. Eso alguna vez también lo dijo Charly García, pero no porque lo digan ellos, sino porque por los efectos de ampliación de conciencia y donde se experimentan, claro, sí. De distintas maneras, y el LSD de la misma manera. Y bueno, ¿no? El creador de la Pantera Rosa también era un conocido consumidor de opio, de exactamente, dentro de otros drogas como ácido lisérgico y el de los Simpsons viene de que quería hippie, el claro, senador también. Claro, sí. Disculpando la expresión, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces las transformaciones también se deben al contexto cultural en las cuales se van viendo las personas, ¿no es cierto? Claro, no es algo mágico, sino que es algo sujeto a la condición socioeconómica, sociopolítica también, claro, decir, y sociocultural, exactamente, del momento. Yo siempre, como soy investigador, Carlos ya lo sabe, hoy tenemos la primera gran confianza contigo,
como yo también soy investigador del fenómeno OVNI. Ajá. Primero, estamos acostumbrados, ya por los años que tenemos, a pasar todo, primeramente, para investigar por el tamiz de lo racional. En el sentido, no reducir el fenómeno a lo racional. Estamos ante algo anticonvencional, desconocido, y es un desafío a nuestra inteligencia, a nuestros conceptos físicos, a nuestros conceptos, ante nuestros dogmas, a un desafío absoluto ante todo lo humano. Cuidado que no se entienda mal. No, comprendo. Pero para achicar el margen de confusión con lo convencional, con lo humano, tenemos que usar la racionalidad. Bueno, yo me acuerdo que una vez leí un artículo, no sé si una revista que sacaba Ufología Racional, de los muchachos Rosarino, Luis Pacheco, Acevedo, Alemano, Berlanda, que decía un trabajo que se titulaba La ufología como sistema de desarrollo de la paranoia. Mira. Justamente, que es un tema donde, y aplicable a lo de los Beatles en este caso, no es que me vaya por la rama, trato de juntar, ¿no? Está bien porque estamos unificando y se entiende, a dónde vamos. Exacto. Es un poquito todo lo misterioso, todo lo que verdaderamente tratamos de inquirir, ¿no? en las cuestiones inquisitivas. Hay un peligro sobre las teorías conspirativas, sobre la paranoia. Tratamos de ejercer la salud mental ante los misterios primeramente, y después, por supuesto, tratar de penetrar en el fondo del misterio, tratar de ir como yo le digo siempre a Carlos, al hueso, ¿no es cierto? Pero siempre pasando por el tamiz de lo racional, porque si no nos ponemos propensos a creer en cualquier cosa, y a cualquier cosa vemos una posibilidad que es por un negocio, es por un interés, es por esto, es por lo otro, es por aquello, y si bien hay cuestiones humanas que sí lo indican, tampoco podemos pasar todo siempre por el mismo lugar. De un lugar de salud mental, lo quería decir, más allá de que acá nadie es dueño de la verdad, que se entienda bien. Simplemente es un consejo humilde, sanamente, que yo propongo, ¿no es cierto? Es como cuando investigamos un caso. Rubén. Rubén, ¿no? Sí, Rubén. Tengo muchos nombres por acá en una hoja, pero bueno, Rubén, vos, por lo que te escucho hablar, te dedicás a algo relacionado con lo social, sos sociólogo. Sí, soy psicólogo social. Ahí está, por ese lado venía. ¿Has tenido contactos, has hablado con gente que haya tenido vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Un encuentro, un problema, un avistaje, y personas que vos conocías y sabés que no son personas que inventan este tipo de caso, y lo has estudiado, has tenido posibilidad de contactar con alguien que de la nada te sale con esto, y no es que es un fanático ni nada por el estilo, donde vos hayas llegado a tener conclusiones de decir, acá hay algo raro, acá hay algo que le pasó realmente como sociólogo? Sí, por supuesto. ¿Querés compartir algún caso sin dar nombres, por mira, supuesto? Te puedo decir, yo por ciertas cantidades, determinados tiempos, estuve alejado del tema, pero también por mucho tiempo estuve cercanos al tema, por cuestiones particulares, por problemas personales y de salud de familia, ¿no? Y también propias en algún momento. Entonces, en esa alternancia entre los tiempos que podía investigar y los que no podía investigar, conocí algunos casos que tuve cerca de esas personas, y también, por supuesto,
vamos a ser sinceros, también nosotros nos proveemos de información que leemos, que nos llega, que sacamos de los libros. Sí. Es una melange de un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Y te puedo relatar, por ejemplo, en el 91, yo la otra vez lo hablaba con Carlos, cuando fuimos con el CITEFA, yo tengo unos audios que, mirá cómo será, que no los tengo digitalizados, los tengo en aquel formato de los famosos TDK. Ajá, los cassettes. Y los bajé en mi biblioteca los otros días, y estaban en medio escondiditos ahí entre los cientos de libros y revistas. Uh-huh. Y me puse a reescucharlos. Uh-huh. Y se los ofrecí, tiene que ver con lo que no me voy por la rama, tiene que ver con lo que vos me estás hablando, ¿no? Sí. Nada más que estoy desarrollando. Se los ofrecí a Carlos ahora muy próximamente. Los voy a digitalizar y se los voy a mandar para ustedes, para que lo escuchen, sobre un testigo de Victoria, donde parecería que fuera lo que relata un show de los ovnis. Todas las experiencias que relata son del primero, segundo y del tercer tipo hasta el lejano, que haya visto entidades desde lejos, luminosas, y de primer tipo, visualizaciones, y como ya sabemos, normales y cercanas, y después marcas también en los campos. Bueno, escuchar a ese hombre personalmente, adelante de una comisión investigadora con la cual fui yo, con el Comodoro Macietti, con ingenieros y con gente como yo, investigadora del fenómeno OVNI. En ese momento yo no había recibido de lo que yo te dije, pero ya tenía mi inclinación. Era quedar ante el asombro, porque si vos veías los gestos, la expresión, la intensidad con la que decía las cosas, te puedo asegurar que después, con el paso de los años, no solamente que me impresionó, porque puede ser un buen actor, sino que te das cuenta absolutamente, después con las herramientas que te da la psicología, te terminas de dar cuenta del todo, que son personas que te dicen la verdad, que quedan con una carga de intensidad en el hablar, en la gestualidad, en la expresión, que te das cuenta que les pasó algo, que muchos lo quieren decir a los cuatro vientos, otros se lo guardan. Eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Y casualmente Carlos tiene el caso de un policía, que es un caso extraordinario, donde el tipo no se quiere hacer una regresión hipnótica, y es un caso sensacional, donde hay alteraciones del tiempo, donde ahí seguramente habrán pasado cosas típicas de cuando hay tiempo desaparecido. Bueno, retomo al caso este señor me decía así, en textuales palabras: yo pensé que en un momento iban a invadir Victoria, porque se lo veía todas las noches en toda la periferia de Victoria, luces redondas, media luna, especialmente en forma circular, pero con otras formas también. En toda Victoria todas las noches aparecían, me dice, en medio en idioma campechano, parecía que querían invadirnos los ovnis, me dice. Rubén, ¿vos estás hablando del periodista? No, estoy hablando de un señor que pudimos investigar nosotros, hablar con él. En particular, la grabada con él, que lo conectamos por medio de Ramón Pereira, el periodista que dio como la voz por medio del periodista de atención, que era Ramón Pereira, sí, al cual también le hicimos una nota en la radio de Victoria, el cual también fue testigo, parecía no solamente testigo, sino que parecía un investigador del fenómeno OVNI, porque hablaba de una manera con mucha propiedad, con datos muy precisos
sobre las características y la casuística, cómo se presenta el fenómeno OVNI. Rubén, ¿en qué año fue esto? En el 91. 91. Imagínate que ya pasaron 27 años. Lo que yo quería decir era presentarte, porque creo que no te presenté. No. Yo le pregunté. Estamos con Rubén Romano, psicólogo social con más de 40 años en el tema. Ajá. Con el cual estamos haciendo algún tipo de trabajo juntos, tratando de hacer alguna otra investigación de que el fenómeno es dual. No se presenta de una sola forma, sino de varias formas. Y a lo que iba es que vos habías pertenecido en algunos viajes a CITEFA, que era la Comisión Investigadora Técnica y Espacial de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Fue una forma momentánea y periódica, porque era la dinámica la manejaba el CITEFA, no la manejábamos nosotros. Entonces alternaba investigadores continuamente. Sí, alguna vez fue también Javier Estañaro. Javier Estañaro, exactamente. Sí. Y ahora vos me hablabas que querías también comentar algo sobre el informe de las vacas mutiladas. Sí, te puedo hacer un agregado. Por favor. Una cosa, viste, especialmente antes que nada te quiero decir que fue muy bueno el informe de Ruggeri, como vos lo decías. Sí, me pareció bueno, muy científico, bueno. Muy serio. Sí. Ahora solamente, por supuesto que acá nadie es el dueño de la verdad. Claro. Es como que lo que dice sí que pega con entidades biológicas extraterrestres, pero ahí ya sería una conjetura. Claro. Porque yo, por ejemplo, podría decir que quizás el fenómeno se presenta con una apariencia y con una conducta y con determinada manera de ser, la cual nosotros la tomamos a pie juntillas, y se puede estar disfrazando. La inteligencia puede ser tramposa. Aparece una luz y después aparece una vaca mutilada. Esta vez siempre aparecen órganos blandos, sacados como si fuera como una pasada de láser en los órganos genitales, en los ojos, en las zonas blandas del ganado, y también como animales de granja, lo mismo. Ahora, ¿y si es una parodia para que nosotros creamos? Porque se da generalmente después o antes de las apariciones de las luces que aparecen este tipo de fenómenos, o aparecen de hecho las vacas muertas, lo que hablamos siempre, hay que el fenómeno por ahí es una parodia. Eso hace conjeturar, y puede ser una estrategia de distracción cuando la intencionalidad puede ser otra. Yo te Claro, por eso decimos que el fenómeno es dual. Quizás se muestra algo y la intención es otra. Claro, no puede llevar de las narices hacia un lugar de distracción mientras está ejecutando otras cuestiones. Exacto, porque como decimos, lo de los M es una hipótesis, ¿no? Es algo que conjeturamos. Lo que está bien es que racionalmente esta hipótesis es buena para nuestro raciocinio, para el raciocinio humano. Exactamente. Pero quizás lo tenemos que ver desde otro punto de vista y no lo comprendemos. Exactamente. Parece que ahora el conspirativo soy yo, pero yo estoy hablando de distracción, no de conspiración. Claro. Cuando parece una cosa y resulta que es otra. La famosa desinformación. Exactamente. Después, con la cuestión de la sangre, cada 5 litros, cada 80 kilos de peso del animal, 5 litros, de lo cual sacan 3 litros. Bueno, para aquellos que no han tenido llegada, vos en tu caso sí, hay libros de Salvador y Freixedo, esto estoy hablando por boca de otro investigador, donde habla que el tema de la sangre, que le interesa mucho el fenómeno. Sí. Y él dice, si usted se fija en la historia de la humanidad,
siempre distintos pueblos durante las distintas épocas de la humanidad, y pueblos primitivos, pueblos de las antiguas civilizaciones, pueblos nómades, imperios, como el azteca, como los mayas, hacían grandes rituales a los dioses y le ofrecían sangre. Claro. Sí, señor. Sí. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Quizás podríamos hacer un paralelismo histórico cuando nos metemos en lo folclórico, en lo mitológico, que aquellos dioses que le ofrecían la sangre son los mismos dioses que la vienen a buscar ahora. Sí. Es muy interesante. Sí. Te cuento un poco, Rubén. Yo hice el profesorado en filosofía y religión, donde me tocó hacer un trabajo. Bueno, buenísimo. Sí, no lo concreté, ¿no? Por cuestiones más que personales, ideológicas, no lo terminé, pero me tocó hacer un trabajo, o sea, a elección mía sobre lo que es el antiguo mundo mexicano, ¿no? O sea, lo que es todos los rituales, es interesantísimo. Los sacrificios los sacrificios humanos. Sí, la gente en realidad queda un poco traumada, ¿no? Cuando vos lees de primera mano, o de investigadores que realmente estudian lo que fue el antepasado azteca, los sacrificios que se hacían con los recién nacidos, pero vos fíjate que lo dice, disculpame la interrupción, por favor, disculpame. No. Vos fíjate que el animal queda disecado de sangre. En las mutilaciones. Sí, y en los casos de sacrificio solía pasar algo muy parecido. Por eso se degollaba a la persona y dejaba que lentamente la sangre corra a través de unos canales de piedra que después se iban ramificando hacia abajo, teniendo la propiedad de la coagulación sanguínea, que dejaba demarcado en ese camino por donde caía la sangre algún tipo de leyenda, si se podría decir de alguna forma. Fíjate que no todo es solamente degollar a alguien por el simple hecho de derramar sangre, sino que esa sangre era tan lento que se iba coagulando de diferentes formas e iba creando figuras que según ellos interpretaban como mensajes. Así que mirá vos qué paralelismo con esto de las mutilaciones, de la sangre. Sí, interesantísimo que vos agregues lo que estás agregando, por supuesto. Yo lo estudié porque realmente me interesa muchísimo lo que son las culturas precolombinas, las culturas nuestras, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados a lo europeo, está bien, somos descendientes netamente de los europeos. Sí, una buena parte, sí. Pero nuestra historia como latinoamericana la tenemos un poquito abandonada y es valiosísima, así de sangrienta, es valiosísima también. Eso lo va aprendiendo uno a medida que se va metiendo en las cuestiones culturales y a medida que van pasando los años. Nos damos cuenta a la parte del continente que pertenecemos. Exacto. Rubén, te tenemos que despedir porque nos quedan 10 minutos de programa, pero por ya favor. Nos vamos a seguir comunicando y bueno, me alegro que hayas podido escuchar y que te haya gustado. Por supuesto, muchas gracias. Fue un gusto y gracias por tenerme en cuenta y lo felicito con la buena intención que hacen el programa y con la seriedad que lo hacen. Eso más allá de que, bueno, esa es la idea. Podemos estar de acuerdo o no, o con otras personas y nadie es el dueño de la verdad. Tenemos que escuchar todo y después cada uno saca sus conclusiones y es muy interesante todo. Y está bueno aportar desde el lugar que podamos. Por eso consideramos estos llamados, porque no son llamados al azar, sino que son llamados de personas que, bueno, Carlos obviamente es el que más conoce porque ha trabajado con ustedes y ha formado grupos con ustedes, pero no son en vano nuestras llamadas, sabemos a quién llamar, así que gracias por la comunicación. Gracias, Rubén, nos vemos. Les agradezco, muy amables, hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Buenísima comunicación, interesante porque estamos hablando con un especialista, ¿no? Estamos hablando con... Él tiene una vista del fenómeno muy distinta. Social. Claro, social. El fenómeno social. Entonces, social. Él incluso hizo un trabajo ahora que lo va a presentar en Capilla del Monte, que en el mes de noviembre, que se hace ahora en Capilla un nuevo congreso.
que habla de la dualidad del fenómeno ovni. Mira. Que yo se lo estuve tipeando y está muy interesante. Qué bien. Un trabajo que le llevó años prepararlo. Ahora, ¿cómo esto es algo que no tiene mucha explicación, ¿no es cierto? Estamos hablando de un fenómeno incierto, porque el fenómeno ovni, más allá de que digamos que existe tanto el fenómeno ovni como las mutilaciones, es un fenómeno incierto. Es incierto. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, este señor con el que acabamos de hablar, el caso de Juan Pablo también, 10 años de investigación sobre el caso Bariloche. ¿Cómo? Es algo que no se explica el fenómeno y no se explica tampoco esas ganas de hay un acercamiento al fenómeno en que en todos estos años se sabe que el fenómeno existe, se sabe que el fenómeno es inteligente. Sí, las luces de Hess Valley, por ejemplo. Las luces de Hess Valley, del Valle de Hess en Noruega, que porque también hay muchos testigos que dicen que les hacen un luminoso con una linterna, con un perdona que te interrumpa. El caso Romanek, vos has visto, Ricardo, un poquito de esto. Bueno, a eso iba, para hablar de Stan Romanek, y de paso enganchamos la película. Vale. Que nos quedan 7 minutos y damos la frase final. ¿Qué nos contás? La película la vi hace poco. Es el caso de una persona oriunda de Estados Unidos, una infancia un poco complicada, sufría de bullying en el colegio, se sentía un chico casi perseguido, cuenta él en la película o documental, porque es en base a muchas filmaciones que él mismo realizó, supuestamente reales, y tuvo que aprender a defenderse porque dice que lo golpeaban habitualmente, hasta que en un momento siente que tenía como un cierto destino diferente, se le empiezan a manifestar ciertas situaciones. La primera es en una ruta solitaria donde él se iba a encontrar con una persona, pero había más vehículos. Esta filmación sale en la película. Él filma una especie de globo color aluminio a la altura de los cables, y él siente, cuenta la película o el documental, que ese objeto, a partir de que él se baja del auto, como que el objeto lo ve. Él ve el objeto y el objeto lo ve a él. De ahí nace la historia de Stan Romanek, una persona contemporánea. Y bueno, lo llamativo es que este hombre toma todos los recaudos posibles hasta grabar las llamadas telefónicas que entraban a su casa, y también son presentadas en la película. Ajá. Lo que puede generar cierta suspicacia por ahí del espectador. Sí. Porque si bien son claras y audibles, generan suspicacia. Hay ciertas partes de la película que uno tiene que mirarlo con mirada crítica. Exacto. Porque de lo contrario, este es un caso muy llamativo. Si uno es muy crédulo, puede salir a buscar extraterrestres debajo de la cama inmediatamente. Sí. La historia de este tipo es, digamos que es se dice contactado él. Sí. Él se autodefine o se nombra varias veces como abducido muchas veces. Varias veces abducido. Él cuenta que en una de las abducciones lo lastiman, como que le extraen partes de su cuerpo, se siente pegado a la pared, imposible de despegarse de la pared de ese lugar donde él estaba. En un momento cuenta que en la nave o en ese lugar donde él es abducido había niños, y más adelante conoce a una mujer. Esa mujer, después de varios años, la conoce en la vida real.
y mantienen una relación de amistad, donde también está el testimonio de la mujer de Romanek, que cuenta las situaciones que vive de celos hacia esta mujer, porque tenía muchas cuestiones que hablar con su marido de todo lo que habían vivido. Ajá. Explícitamente no lo dicen, pero lo dan a entender. Hay una niña que se aparece varias veces en la vida de Romanek y lo llama papá. ¿Hija de esta mujer? Aparentemente da a entender, da a entender que en las extracciones bueno, muchas veces él está inconsciente, no recuerda todo. Hacen estas regresiones hipnóticas, como para que él recuerde, y se graban estas regresiones que están en la película, como que él, entiendo yo, puede haber concebido una criatura en ese lugar. Claro. ¿Y qué dice del lugar? ¿Cómo era? ¿Qué era? Él no sabe dónde estaba. Es el típico relato de la sala, del lugar, que ven personas, que algunas son de índole masculino, otras de índole femenino, pero es básicamente casi como todos los casos de adopción, nada más que él declara que no fue una vez ni dos veces, sino que fueron múltiples. Él dice que era un lugar blanco en donde no se ve de dónde sale la luz, muy iluminado. Es como dice Ricardo, es una película documental donde van sucediendo los casos y acompañado con los videos, e inclusive lo que hablabas vos, Ricardo, esto de que él tiene una intervención, él después va al médico regular, y están las filmaciones donde muestran las incisiones que tiene y que el médico mismo da el informe donde dice que no es compatible con ningún procedimiento natural de la tierra o de la medicina contemporánea que llama la atención de este especialista. Inclusive creo que hay radiografías donde se ven puntos luminosos que extrañamente salen en esa radiografía o en esa ecografía. Es interesantísima la película. Vos, Ricardo, la viste completa. Sí, bueno, también hay algo muy llamativo, es que sin ningún temor a ser criticado, él muestra la imagen, la filmación, no son fotos, son videos donde aparecen 2 supuestos extraterrestres que a él lo vigilaban. En la filmación yo no sé si la palabra es llamativo, pero es muy lindo ver que alguien se anime a mostrar algo y afrontar lo que puede venir. Claro. Él fue muy criticado por esto, por ponerse en el podio, por exponerse con esto. Claro, exactamente. Sí, desde ya, ¿no? Inclusive me parece que a esta persona trataron de apagarla, infiltrando y tratando de mezclarlo con lo que era en ese entonces la pedofilia. Lo infiltraron, trataron de meterle cosas dentro de... Se nos fue la hora. Bueno, entonces vamos a tener tenemos que darle la máxima, pero ¿querés saludar a los que estaban comunicados? Mirá, hubo un problema con la transmisión. Varios me están diciendo que se empezó a repetir de vuelta, así que no tenemos... Qué lástima. Sí, saludos nada más y gracias como saludos siempre. A todos los que se comunicaron y vamos a dar la máxima de hoy. La máxima. Esfuérzate por lo que realmente te llene el alma. Ajá. Y ten la virtud de saber esperar. Hay que esperar. Porque todo lo que tiene que ser será. Sin paciencia la vida es amarguísima. Hasta el próximo miércoles. Y a esperar. Nos vemos. Sepan esperar.